Bueno, son muchos en este grupo, ¿verdad? Rápidamente nomás, bueno, Ana, vamos a llamar al final para Alexander, está Karime, Valdir. Saben que cuando vamos a llamar tienen que mostrarme su carita, su rostro para que podamos verles, ¿verdad? Es una condición. Está Thaisa, Fabiana, Giovanna Vanderlei, la otra Giovanna Maestro. Perfecto. Así que, bueno. Esta asignatura es gestión de la salud, una asignatura muy importante para el ejercicio, sobre todo si quiero hacer salud pública o me toca administrar un hospital, un centro privado, una policlínica, o cuando hacemos nuestros trabajos. Muchas de las cosas que vimos con nuestros trabajos, los números, cuando hablábamos ¿se acuerdan? De mortalidad, de casos, de incidencia, de prevalencia, vamos a ver acá cómo se construyen, vamos a entender qué significan. Cuando hablamos de nuestros trabajos de investigación, siempre estamos diciendo que tenemos que medir con indicadores cuantitativos o cualitativos, ¿verdad? Y ahora, estos indicadores tienen unas características para que sean válidos. No es que yo puedo a tontas y a locas nomás decir, bueno, estos van a ser mis indicadores. Tiene una fórmula con la que tengo que construir, estandarizar, y esa fórmula, cuando yo pongo mis indicadores, tiene que estar disponible para que el que va a replicar mi trabajo o va a tratar de medir lo que, si es verdad o no lo que yo encontré, tiene que saber cómo, las cualidades de cómo se construyeron estos indicadores, ¿entienden? Entonces, de ahí es una herramienta clave. Es como el termómetro que mide la fiebre, como el glucómetro que mide la glicemia, que me ayuda a ubicar eh, en qué etapa está la enfermedad, qué gravedad tiene la enfermedad, o el aparato de presión que me mide la presión arterial, el estado de un paciente, si es presión normal, si es hipertensión leve, moderada o grave. Entonces los indicadores me ayudan a medir una situación salud. Y en este caso, la gestión me dice cómo está. Yo les doy una tareita para la semana que quiero que anoten ya, y le voy a transmitir a la doctora Jessica, que van a revisar en la próxima clase. Van a buscar los indicadores básicos de salud, I mayúscula, B mayúscula, S, IBS, indicadores básicos de salud de Paraguay y Brasil. Están en la página del ministerio y van a tratar los principales que vamos a ir recorriendo hoy. No son todos, son muchísimos indicadores, pero los principales, y van a tratar de interpretar. Estos indicadores dicen cómo está un país en su situación salud. Por ejemplo, en mortalidad materna, mortalidad infantil, está bien, reflejan cómo están los hospitales, cómo está la atención médica, hay suficiente,
tienen suficiente preparación. Por eso le llamamos indicadores sanitarios o indicadores de la gestión, del trabajo, el conjunto de todo el sistema de salud y cómo funciona, eso me miden los indicadores. Imagínense lo importante que es. Aunque yo no haga salud pública, ni investigación, ni nada, me voy a dedicar a algo puntual para saber cómo está el lugar, el país donde trabajo, tengo que leer, entrar, leer, informarme y entender dónde estoy parado. O sea, para todo es importante. Acá. ¿Qué son los indicadores? Dice ahí las palabras, variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa. Dijimos, son esos factores que yo elijo, ¿verdad? Que mide en forma de números, es cuantitativo, o cualidades, ¿verdad? Puede ser cualitativamente también sucesos colectivos para así poder respaldar acciones políticas, evaluar logros, metas y de este modo tomar decisiones. Esa es la parte así, lo importante que ustedes entiendan que mide la realidad de un sistema de salud y cómo funciona. Eso significa. La OMS dice que son variables que sirven para medir los cambios, para ir dándole un seguimiento. Hay cambios que son positivos y cambios que son negativos también. De repente se pueden tomar decisiones no adecuadas y mis indicadores van para abajo. Entonces significa que mi decisión no estuvo acertada y eso tengo que ser capaz de ver también. Ellos son necesarios para poder objetivar una situación determinada y a la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo mediante una comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la realidad. Generalmente la forma más común, más frecuente de comparar es en el tiempo. Y ahora ustedes van a escuchar seguramente en la radio, en los programas, hay muchísimas comparaciones con la vedette del momento, que es el COVID. ¿Cuáles son los indicadores? Ustedes están escuchando las noticias todos los días y aquí quiero que levanten la mano y me digan, porque ustedes como estudiantes de medicina tienen que saber escuchar ya esas noticias con un oído y ver con un ojo diferente, con mayor capacidad y con un pensamiento crítico. ¿Cuáles les parecen a ustedes que son los indicadores de que estamos igual, mejor o peor en riesgo? Hay 3 indicadores que le llaman duros, que ustedes habrán leído, escuchan, con la evolución del COVID. Y nos comparamos entre países. ¿Cuáles son esos indicadores? Les quiero escuchar. Por favor, no se atropellen, hablen por orden. O si no, yo les voy a llamar a alguno para que me diga. A ver, si alguien no levanta la mano, vamos a... Alberto Madureira, que estás allí, que te veo. Uno Sí, por lo menos dime, un indicador duro que miramos y escuchamos en las noticias sobre
si estamos mejorando o empeorando con el COVID. Indicador duro. Cuando nos desesperamos y decimos estamos mal. Eu penso que nós, apesar de abrir a fronteira, a situação ela não estabilizou, né? Ela ainda continua em alto risco de contaminação. Pero ¿cuál es el indicador? Tiene que haber algo que vos mirás y decís, escuchamos en las noticias, todo el día nos dan un informe de tal cosa, seguro que ustedes reciben en su WhatsApp, sale en la tele, ese informe que recibimos todos los días tiene unos cuantos números. Yo les voy a citar y me hablan de eso. Número de test que se hicieron. Número de positivos, número de recuperados, o óbito, né? O gráfico que o próprio... Claro, ¿cuál de esos números es el indicador más duro que podemos decir estamos bien o mal? ¿O estamos empeorando? Y que podemos compararnos entre... ¿Y recuperados? No, el número de óbitos, el número de muertos. Recuerden que cuando nuestra cuarentena era absoluta, teníamos 4, 10, 15 muertos en meses. Tuvimos un mes donde no hubo ni un muerto. Eso fue increíble. Y después empezamos cuando empezó el número de contagios. Hay una cantidad de muertos que a nosotros nos puede asustar. Estamos más de 1000. Pero si miramos los otros países y hay una proporción por millón de habitantes, vemos que todavía es aceptable, ¿verdad? Entonces ahí entendemos que hay números duros, pero que tenemos que comparar con otras variables que hacen la diferencia con ese número. Que eso ya es, podemos llamarle hasta casi cualitativo, pero tiene que ver con el análisis que hace que sea más real ese indicador que estamos viendo, ¿verdad? Es, por ejemplo, el número de camas ocupadas, porque para hablar de desastre o realmente, sí, desastre en el sentido de salud pública, no qué desastre que somos, sino cuando decimos que hay un desastre es cuando hay una desproporción entre el hecho ocurrido y mi capacidad de reaccionar, la capacidad del sistema de reaccionar. Un país que tiene una capacidad de terapia para 3.000, 5.000 camas en proporción a su población, recién cuando llega a esas 5.000 camas y le supera, hablamos de un desastre. Brasil, por ejemplo, tuvo miles de casos, muchos muertos, pero nunca faltaron las camas de terapia. Sí, nunca faltaron. ¿El resto qué tal escucha? ¿Qué tal escucha el resto? Porque a veces es el internet de uno que hace... Escucho bien, doctora. Bien, Está bien, doctora. Voy a tratar de hablar, bueno, de hablar un poquito más pausado para que los compañeros que tengan problemas de comunicación comprendan. Entonces, aparte del número de muertos, hay dos elementos que le ubican a mi indicador de mortalidad. Uno es número de camas ocupadas. Están en el 100%, faltaron. ¿Recuerdan esos datos de donde tengo que elegir quién entra, quién sale, quién permito que se muera, la gente que se muere por la calle? Ese es un indicador de catástrofe o desastre. Si todavía no llegamos ahí, el número de muertos está por debajo del desastre. Y además,
Hay otro dato que es importante cuando hago el análisis, que es el tiempo que tarda en duplicarse el número de muertos. Recuerdan que en muchos países al día decían, bueno, hoy fueron 500, al día siguiente 1000, después se duplicaba muy rápidamente. ¿Por qué nuestros epidemiólogos dicen que estamos en una meseta y es aceptable abrir? Porque la duplicación, estábamos hace ya un tiempo, más de un mes, ese es mi nietito, que está muy atento a la clase, 12, 15, 20, ¿verdad? Aún toco madera, no llegamos a 30, no se duplicó en todo este tiempo, va entre 12, 15, 18 días en que hace un pico. Entonces, esa evolución en el tiempo también le da otro valor a mi mortalidad, ¿verdad? Depende de lo que yo quiera medir, Alberto, el nivel de contagiados. Hay un número que es grande, que yo me puedo asustar, ¿verdad? Estamos hablando de 50.000, 52.000 este último día positivos, con un buen índice de análisis, entre 2.500, 3.000 por día, que para nuestra población es bastante interesante. Es más del 1% de toda nuestra población. Profe, Sí, en Brasil, 5 millones. sí, 5 millones pero contagiados. ustedes son 200 millones de habitantes. Nosotros somos Sí, sí, 7 sí. millones, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿pero qué puedo mirar? Y esa pregunta ya le voy a hacer a otro. Alberto, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver aquí. Fernando está, Fernando Andrade, veo ahí su nombre. ¿Está Fernando? Fernando, quiero verte. ¿Puedo verte, Fernando? Hola, Claudia. Olá, doutora, tudo bem? ¿Todo bien, ustedes? Las otras Bem. dos, Talef, ¿son tus hermanas también? Las otras dos. Mi hijas, doutora. ¡Wow! ¿En serio? Sério. ¡Qué maravilla! Bueno, Fernando Andrade está. No está, parece. Entonces Claudia me va a responder. Claudia, que está ahí. Yo tengo 52.000 contagiados y en el informe diario ahí abajito hay una desagregación de los contagiados. De hecho, hay dos cosas que tengo que mirar en estos indicadores. Esto es muy gráfico porque es la forma que ustedes tienen que aprender a mirar. Les va a servir para los trabajos que tienen que hacer y es la herramienta que están aprendiendo a manejar. Y les pongo el ejemplo que tenemos en la tele todos los días y que nos interesa a todos, ¿verdad? Las edades de los contagiados. ¿Cuáles son las edades de el 80% de los contagiados que sale ahí abajo, más o menos, o sabemos, tenemos una idea? De los 52.000, el 80% es gente joven, entre 15 y 39 años. Y la mayoría son asintomáticos. Ese es un indicador muy positivo. Y los que también está una edad de esos 52.000, ¿cuántos
se internaron y en proporción a eso, ¿cuántos fallecieron? Y a ese ya me va a responder Fernando, que ahí le veo. Adelante, Fernando. ¿Cuánto Sí, por ciento de los que son positivos por COVID, y eso es mundial, se repite en todo el mundo, cuántos más o menos, no quiero que aciertes el número, pero aproximadamente, se enferman y cuánto por ciento es lo que mueren? Puxa vida, hein, prof? Vou falar pelo Brasil. Está bien, perfecto. Hoje passa de 150 mil mortes. Creio que eu acho que estava em torno de quase 4 milhões, né, de infectados. 5 me dijo la compañera recién. 5 millones de positivos y 150.000 muertos. Então sai o quê? Sai menos de 0,5% aí a letalidade do vírus, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso. Perfecto, perfecto. Y ese análisis es el que tenemos que hacer, saber comentar. Y vos usaste un término muy interesante que dijiste letalidad, porque creo que sabes cuál es la diferencia entre letalidad y mortalidad. Son dos conceptos diferentes. Vos lo dijiste bien recién. No sé si de casualidad, pero hiciste bien la comparación. Sí, claro. Letalidad es cuando tomo el número de muertos sobre el número de positivos, que es 5 millones. Y mortalidad es cuando tomo el número de muertos sobre la población total. Esa es, y puedo sacar una tasa o un porcentaje. Entonces, los casos de COVID puedo incluso comparar con otras causas de muerte y saber cuán importante, cuán grave es con la diabetes, el cáncer, las cardiovasculares. Pero la letalidad, y por eso tomo sobre el número de positivos, me habla de qué, qué me está señalando esa letalidad, Fernando. Sentido común nomás. Sim, prof. Confesso que não sabia dessa diferença da mortalidade e da letalidade. Foi até um ponto interessante a senhora ter explicado aí. Te ayudo. El SARS-1 y el MERS tenía un 50% de letalidad. O sea, la mitad de los infectados morían. Esta tiene una letalidad, es súper contagioso, pero su letalidad es más baja. Entonces, ¿por qué yo miro la letalidad de un virus o bacteria? ¿Qué me dice? Con sus palabras. A ver, Cláudia, tú le puedes ayudar también si quieres. Doutora, foi o que ele disse antes, né? Que seria 1%, que a letalidade é a quantidade de pessoas que morrem. Isso? 1 a 2% es, ahora, lo que me indica, ¿qué significa la agresividad del bicho, del virus? Lo peligroso o dañino que puede ser. A forma de contaminação? No. La letalidad. A virulência, doutora? Doutora, como la virulencia. No potencial que o vírus tem de dañar, de dañar. Eso, por eso les puse el ejemplo del otro, que era menos contagioso, era mucho menos contagioso y se pudo cerrar en el Asia, no se distribuyó al mundo entero, el MERS y el SARS-CoV-1, pero era muy letal. Mató a la mitad de las personas que contagió. Imagínense si el COVID tenía la letalidad del MERS
la cantidad de muertos en Brasil. Si tengo 5 Sería 5 millones, milhões. 5 Não, seria millones 2 milhões e meio. 500. Imagínense. O sea, la diferencia es muy importante de letalidad, contagiosidad y mortalidad. Son conceptos que vamos a ir manejando, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, seguimos adelante entonces. Vamos a ver. Doutora, Sí, só escucho. uma curiosidade. Eu fiz o cálculo e, basicamente, em proporções, o número de 3% de mortes em Brasil e Paraguai, aproximadamente. Sí, sí, está dentro de lo esperado, dentro de de las comparaciones mundiales. Eso tiene, y gracias a tu comentario, Alberto, un pequeño sesgo quizás de poder tener suficientes test hechos. En la medida en que se tienen más test, más número de estudios y contagiados, va a bajar ese porcentaje, ¿verdad? Sabemos eso. Y nosotros fuimos subiendo lentamente y dicen los epidemiólogos que lo ideal es llegar a 5.000, ¿verdad? Pero de todos modos, la proporción entre los que se internan y los que fallecen con respecto al número de contagiados es muchísimo menor, ¿verdad? Características de un indicador, eso que estábamos diciendo, ¿verdad? Son instrumentos de evaluación que determinan directa o indirectamente las modificaciones. Todos ven la pantalla, ¿verdad? La pantalla que compartimos. ¿Están viendo todos? Sí, doctora. Sí. Sí, profe, sí. Modificaciones, dando así una idea del estado de situación salud, como habíamos dicho, de la condición que estoy mirando, ya sea la mortalidad materna, la diabetes, cualquiera de las enfermedades cardiovasculares o situaciones ambientales, el agua, que es un indicador muy agua potable. No es agua nomás. Recuerden siempre que para salud el indicador no es solamente tener agua, sino agua potable, que no es igual que agua corriente o acceso al agua. Si se está evaluando un programa para mejorar las condiciones de salud de la población infantil, se puede determinar los cambios observados utilizando varios indicadores que revelen indirectamente esta modificación. Y aquí vamos a ver las características que yo le tengo que dar a mi indicador para que sea útil, para que sea reconocido como un indicador que cumple con su función. Validez, debe medir realmente lo que se supone que estamos observando, ¿verdad? Confiabilidad, eso significa que mediciones repetidas por distintos observadores dan como resultado valores similares. O sea que la forma en que estoy midiendo, recolectando el dato, sacando ese dato es confiable porque se tiene que poder replicar. Si solamente yo encuentro ese resultado y nadie más, algo está fallando en la forma de recolectar ese dato y construir ese indicador. Acuérdense que hay como una fórmula en el indicador, eso que yo les decía hace rato. El numerador es tal cosa y el denominador es tal. Eso junto me da un indicador. Letalidad es un indicador, mortalidad es un indicador. El numerador
es número de casos de muerte y el denominador es número de contagiados en letalidad y número, población total. ¿Y qué puede estar mal en eso? Y muchas cosas. Por ejemplo, mi número total de contagiados, si yo tengo pocos test, no refleja realmente la cantidad de contagiados. Si yo no tengo un número suficiente de test con un muestreo que abarque a toda la población y yo pueda inferir a ese universo, entonces ahí hay un sesgo. Mi denominador no es correcto. Entonces yo voy a encontrar una cosa y otro que busca mejor va a encontrar otra cosa. Mortalidad tiene población total. Ese número tiene que es un número que las direcciones de encuesta y estadística de los países sacan por censo de población, que es contar en un día X, contamos cuántos somos. Parece mentira, pero cuando un censo no está bien hecho, o pasa mucho tiempo desde que se hizo el último censo, ese número pierde su sensibilidad, que es el otro que vamos dando. En Paraguay el censo se hizo, el último censo confiable, valioso, fue en el 2002. Generalmente se hace cada 10 años. En el 2012 no se pudo completar el censo, se hizo solamente un 75%, el resto se hizo una proyección, y a medida que nos alejamos de la fuente original, eso va perdiendo validez porque hay interferencia. Entonces, yo puedo decir que mi denominador de número de población no es tan sensible o tan correcto, ¿verdad? Entonces, cada parte de mi fórmula tiene que ser confiable y tiene que tener el numerador y el denominador. A eso se refiere. Creo que entienden bien, ¿verdad? Sí, doctora. Y después siempre en los trabajos estamos leyendo sobre sensibilidad y especificidad. Sensible quiere decir que puede captar los mínimos cambios. Cuanto más sensible es un estudio de laboratorio, son términos que estamos leyendo y aprendiendo, sobre todo en los estudios laboratoriales. Esto tiene sensibilidad, pero poca especificidad, o es muy específico, pero no tan sensible, y se refiere a los diferentes estudios de investigación, digamos, pero también para nuestros indicadores, ¿verdad? Que pueda específicamente, la especificidad es cuando puede ver el cambio ocurrido en una situación muy concreta. Es más fácil tener una gran sensibilidad y es más difícil tener especificidad. O sea, tener sensibilidad y especificidad es muy difícil en cualquier indicador y estudio, igual en un estudio laboratorial. Disponibilidad. Esto es importante también. Tenemos que ser prácticos. A veces es muy difícil conseguir algunos datos, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando hacemos un trabajo de investigación, queremos inventar indicadores. Y está bien porque probablemente para nosotros va a reflejar lo que nos imaginamos, lo que estamos pensando en nuestro estudio. Pero
muchas veces son datos que no están disponibles, que no se recolectan normalmente, no se registran. Y entonces es muy difícil acceder a esos datos. Hay muchísimos datos registrales que están disponibles y que nos permiten construir indicadores. Generalmente edad es un dato que se registra siempre y podemos ver los grupos de edades, ¿verdad? Neonatos, lactantes, preescolares, adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, son datos que en los datos registrales siempre están igual que género, ¿verdad? O femenino, masculino. Ya es un poco más complicado hoy cuando hablamos de género porque no todos los sistemas tienen, los formularios tienen la capacidad de registrar si una persona es transgénero, si es transvestido, que puede ser muy importante cuando hacemos estudios determinados de enfermedades de transmisión sexual o de comportamientos, son datos que nos pueden marcar una diferencia, pero no están disponibles. Entonces, cuando un dato no está disponible, amerita que haga un protocolo de investigación, generalmente una encuesta, algo específico porque no es fácil conseguir ese dato. La simplicidad del indicador también es importante. Tampoco tengo que hacer una cosa muy complicada y rebuscada porque cuanto más complicada va a ser más difícil su recolección, su disponibilidad, etc. Y el alcance es lo que abarca. ¿Hasta dónde yo puedo decir que ese indicador está reflejando esa situación a la que me estoy refiriendo, ¿verdad? El alcance, que hasta dónde mide ese indicador también tengo que determinar claramente, ¿sí? Entonces, sobre todo esto les pido que anoten ahí al costadito en su celular, tengan en cuenta cuando van a hacer trabajos de investigación, que es nuestro tema, y cuando construyen o un proyecto para llegar a la comunidad, todo eso. Y vamos a construir indicadores para medir el impacto de nuestro trabajo. Tienen que tener estas características. Le tengo que pasar como un escáner, hacer un checklist de esto que tiene que tener mi indicador. Un indicador de una política sanitaria tiene como algunos aditamentos. Aquí les veo. Hace mucho que no les veo a Joao Víctor y Ruan. Bienvenidos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Olá, doutora. Sí. Bien, e vos? Está muy bien. Ruan todavía no abrió su pantalla, pero bien, 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 bien. A ver. ¿Qué pasa? Bueno, hay dos indicadores de política sanitaria: asignación de recursos y distribución de recursos. Asignación de recursos es la proporción del Producto Nacional Bruto, más conocido como PBI. Van a ver en el texto de los indicadores básicos, van a escuchar PBI. Ese es el Producto Nacional Bruto invertido en actividades relacionadas con los servicios de salud.
y a los países se les mide por este indicador para saber cuán importante es para la política vigente, para las autoridades, la figura política vigente, el staff, el equipo, la salud. Si tiene una asignación baja y hay un panel donde se le mide y compara a los países por la asignación de recursos para salud según el PBI. Se mide en el mundo, la CEPAL mide para Latinoamérica y Paraguay concretamente está muy bajo aún. Creo que es el 2,5 o 3 actualmente. Con el COVID a lo mejor aumentamos un poco, pero lo ideal es 7 o más. Debe ser el 7% o más del presupuesto total tiene que ser para salud. De hecho, yo creo que Brasil tiene mucho más y está por encima de esto, por eso tiene un sistema de salud universal que cubre, que es el SUS, y tiene un modelo de gestión y atención diferente. Eso se llama en política sanitaria asignación de recursos. Es muy importante conocer y manejar. Y después viene la distribución de los recursos con relación a la población. Puede haber una asignación muy importante. Y eso se ve a nivel país, se ve a nivel de una región sanitaria, se puede ver a nivel de un distrito o municipio, como le llaman ustedes. Pero resulta que las autoridades locales ponen muchos recursos en un tema de una población pequeña o reducida y dejan sin recursos a una gran población. Vamos a poner un ejemplo. Se invierte muchísimo en VIH, en pacientes con VIH o tuberculosis, que no son muchos, pero es de la preocupación y el interés del secretario de salud local. Y el 70% del presupuesto de salud le indica eso. Y para el resto, para control de embarazadas, diabetes, hipertensión, pacientes con cáncer, el resto del 30%. Entonces ahí hay una distribución inequitativa, desigual y probablemente que no tiene relación con el impacto, porque yo cuando hago la distribución tengo que hacer cuáles son las principales causas de muerte. Ahí miro mis indicadores de qué es lo que más se enferma a la gente, cuántos enfermos cardíacos, hipertensos tengo, diabéticos, y tengo que garantizar la atención de estos pacientes para evitar una carga al sistema de salud, porque ¿qué pasa cuando se descompensa un hipertenso? ¿Qué puede pasar cuando se complica? ¿A dónde va a ir? ¿Qué enfermedad va a ser y a dónde va a ir? Puede hacer un infarto, un derrame, se va a internar en una sala común o en terapia y va a consumir muchísimo más recursos de lo que yo hubiera invertido en darle su medicación para sostener esa presión normal, o el diabético, su insulina y todo para que no se descompense, porque cuando se interna el costo para el sistema de salud es mayor. Lo mismo en el país dicen no vamos a comprar porque son muy costosas. Por ejemplo, las vacunas
que previenen el cáncer de útero, que han demostrado ser efectivas, que se tienen que aplicar a niñas entre 9 y 12 años y realmente se ha visto que previene el cáncer de cuello uterino. Son caras, entonces que la gente compre si quiere por su cuenta, y sigo teniendo muchos casos de cáncer que implica cirugías grandes, quimioterapia, radioterapia, y es la primera o segunda causa de mortalidad de todas mis mujeres. Esa es una distribución inequitativa de recursos, una mala decisión, porque si bien la vacuna es cara aparentemente, creo que sale 150, $200, y tienen que ponerse 3 en total, 3 o 4, no estoy recordando bien, disculpen, pero vamos a suponer que salen $800 per cápita en las niñas. ¿Cuánto sale el tratamiento de un caso de cáncer en cirugía, medicación, radioterapia? Miles de dólares, miles cada paciente. Entonces, por eso que estos indicadores son muy importantes de analizarlos para la toma de decisiones. Para el que toma las decisiones y para nosotros, población, y más todavía población calificada, como es un staff médico, científico, que está mirando y tiene que hacer un análisis crítico. Tiene que tener una opinión que decimos basada en evidencia. Esto que estamos diciendo es lo que nos va a dar la evidencia. Es decir, a mí me parece que este gobierno local, regional, nacional, tomó una decisión porque no quiso invertir tanto, pero gastó tanto por la evolución. Entonces estoy hablando con propiedad. Hago trabajos de investigación que evalúa eso y analizo estos datos y hago un aporte a la ciencia en esto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver indicadores sanitarios. Un ratito. Disculpen. Bueno, seguimos. Indicadores sanitarios. A ver. Perdón. Mortalidad y carga de morbilidad. Mortalidad y morbilidades por causas específicas. Enfermedades infecciosas, cobertura de los servicios de salud, factores de riesgo. A ver, Joao Víctor, ¿cuáles son factores de riesgo? Ustedes saben porque hicieron un trabajo al respecto. Cítame cualquiera de los factores de riesgo importantes para las enfermedades crónicas o no transmisibles. Matías, por favor, el ruido. Entrecortou tu áudio, doutora. Pode repetir? Sí, ¿cuáles son los factores de riesgo que tú tienes en mente para cualquiera de las enfermedades crónicas que conocemos? Hipertensión, diabetes, por ejemplo. O fumo, má alimentação, falta de exercício físico, o uso contínuo de remédios
que não é indicado por médicos. Tudo isso são fatores de risco que pode acabar levando à morte, se não for cuidado. Favorecen la aparición de la enfermedad. Isso, Y hay favorece. como un conjunto que son así, tabaco, como dijiste en primer lugar, diríamos tabaco, alcohol, mala Alcohol. alimentación, falta de Falta. actividad física o sedentarismo, que es el sedentarismo. término que utilizamos, y aumento de colesterol, lo que se llama la hiperlipemia. Eso forma un conjunto. Y algunos, también la hipertensión se considera un factor de riesgo y una enfermedad, igual que el tabaquismo. Es factor de riesgo para estas enfermedades, pero es igual, y el alcoholismo. Pero es una enfermedad por sí misma también, que es una enfermedad, una adicción, y que produce una cantidad de lesiones por sí misma, ¿verdad? Entonces, eso es importante que podamos manejar. Vamos a ver otro, porque quiero que les quede claro el factor de riesgo como indicador. Vamos a ver quién puede responder. Karime Vitar. Karime, en las enfermedades de transmisión sexual tipo VIH, sobre todo el VIH, sífilis y otras, ¿cuáles son los factores de riesgo que intervienen para la aparición o empeoramiento de la enfermedad, y que yo voy a monitorear cuando tengo un programa para saber si mi programa funciona, no funciona, va bien o tengo que cambiar en algo? Os fatores para empeorar a falta de tratamento, uso de outras drogas, o humo, álcool, mala alimentación, para empeorar. Sobre todo para la aparición. Una de las cosas que dijiste es muy importante porque nos habla del modo de contagio, que es el uso de drogas, sobre todo con agujas. Así. ¿Verdad? Otro, hay cuestiones de comportamiento o conductuales. A promiscuidad, Exacto, también, perfecto. no hacer uso de preservativos. La no protección, promiscuidad y no protección. Perfecto. Entonces, cuando yo hago un protocolo, son las cosas que voy a preguntar. Si se usan, no se usan y cómo se utilizan para la aparición. Ahora vamos a ver otra cosa que es muy frecuente también y que tenemos es nuestro día a día para ustedes, para nosotros. Caroline Márquez. ¿Estás ahí, Caroline? Caroline, te escucho. Te quiero preguntar sobre los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen y que nosotros con nuestro programa tenemos que convertir en factores protectores? Tenemos que, igual que lo que nos decía yo, Víctor, si yo estoy hablando de sedentarismo, ¿qué tengo que hacer para ralentizar o evitar la aparición de la enfermedad? Actividad física. Si hablo de mala alimentación, tengo que tener una alimentación adecuada, que ya sabemos cómo es. Si estoy hablando de alcoholismo o tabaquismo, son sustancias que hay que eliminar.
Bueno, en los accidentes de tránsito, Caroline, no está, Caroline parece que no me escucha. Caroline Márquez, no me escuchas, ¿verdad? Bueno, Rafaela Krumenauer Viam. Oi, profe. ¿Sí? Bueno, Rafaela, ¿escuchaste mi pregunta? ¿Puede repetir, profe? Sí, es sobre los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición del siniestro vial, que se llama ya hoy siniestro, porque no son accidentes? Si yo tomo todas las medidas de los factores protectores, minimizo la aparición de esta enfermedad, de esta situación, o la puedo evitar. ¿Y cuáles son esos factores, Rafael? Os fatores que favorecem a um acidente de trânsito, isso? Claro, claro. Ah, sim. Eu creio que as maiores causas são imprudência, né? A imprudência na ultrapassagem, às vezes a pessoa está com muito sono e acaba dormindo no volante, e também tem as que são por má sinalização e mantenimento da via, né? Que aí pode estar associado aos buracos na pista, a uma má sinalização. Eu creio que são essas as maiores causas que podem ocasionar os acidentes. Sí, una Uma de ultrapassagem. pero hay algunas medidas, es cierto, la situación de la ruta es importante puntualmente, ese es uno de los factores, el estado del vehículo también, pero no son las más frecuentes. Las principales causas de muerte, sobre todo, en los accidentes, ¿cuáles son? Permiso, alcoolismo, drogas abusivas, sí, ella ou citó, medicamentos controlados, sem orientação médica. sí, Pode dopar, a pessoa pode dormir. sí, es una causa que va un poco incluida con algo que sí dijo Rafaela, que es la falta de sueño, o se llama también nocturnidad, y que uno maneja cansado y aún sin ninguna droga, sin ningún, pero quiere llegar y sigue, ¿verdad? Hay que quedarse. Más lo que tú has dicho, sí, por eso el alcoholismo es una de las cosas que se mide, y por eso las leyes de alcohol cero, o dosis muy bajas, realmente pueden evitar. Es uno de los aspectos muy importantes. ¿Qué es lo que hace que una persona salga despedida por el impacto y generalmente muere por el golpe? A falta do uso do cinto de segurança? Exacto. Sí, la falta de uso del cinturón. Cuando eso se descubrió y se empezó a utilizar y se midió, se vio que realmente era un factor muy importante el uso del cinturón, ¿verdad? El cinturón, la velocidad, el no uso del alcohol y el estar descansado. Son las medidas principales de protección que se descubrieron mirando las medidas, los factores de riesgo. Y en las motocicletas, para terminar esta parte. Capacete, doutora. É o uso do capacete. Sí, y hay otro factor que también es importante, porque la gente se van entre cuántos en la motocicleta. Ai, muita gente na moto. No Paraguai é muita gente na moto. Y sobre todo, muchas veces niños. 2
1, 2 y hasta 3 niños que fácilmente salen disparados y eso, ¿verdad? Generalmente el chofer de la moto, si tiene casco y todo, se salva, y el que fallece es el acompañante. Doutora, em Paraguai tiene leis para o uso do capacete, do casco? Sí, se controla, pero realmente es un tema cultural de educación. Mejoró muchísimo. Se utiliza de lo que era hace 5 años atrás, ahora, pero todavía en el casco, que tú le llamas así, depende de la calidad también. Debe ser un casco de alta calidad para que proteja realmente en el impacto. Bueno, son los factores que en un programa yo tengo que evaluar. Excelente. Seguimos. Bueno, esos son factores de riesgo. Personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales. ¿Alguien leyó, sabe algo de este tema? Personal sanitario es un indicador que habrán leído cuando se analiza, se hace un trabajo, se evalúa cómo está mi municipio, mi distrito. Tiene que ver con el número de médicos y número de enfermeras, según qué. A ver si alguien sabe. Profe, eu acho que não deu para entender a pergunta, assim. Poderia repetir? El indicador sanitario, acá estamos revisando los principales indicadores de un país, de un distrito, de un municipio. Y vimos factor de riesgo y creo que entendimos muy bien cuáles son las principales enfermedades infecciosas, sabemos. Las principales causas de mortalidad y morbilidad también, con los trabajos que fuimos haciendo. Lo de cobertura de los servicios vamos a ver también después. Cuando yo hablo de un indicador de personal sanitario, me estoy refiriendo a conocer cuántos médicos tengo y cuántas enfermeras. Pero eso tiene, acuérdense que estamos hablando de indicador, tiene un numerador que es el número total de médicos que tengo y el denominador, como yo digo, bueno, tengo muchos, tengo pocos, tengo suficiente. ¿Alguien sabe algo de este indicador de personal sanitario? Esta es la pregunta. Por la população, doutora, é o número de médicos por la população do lugar, claro. do espaço que querem. Pero se le hizo un... Medida pela área, né? Sobre todo del área, entonces yo mido cuántos médicos o cuántas enfermeras tengo para 10.000 habitantes en un distrito, y ahí es donde se ve la distribución desproporcionada. Si yo miro en el país cuántos médicos tengo en total, por mi población total parece que tengo suficiente. Pero después si miro por departamentos o municipios y mido por esa población, me doy cuenta que hay lugares donde tengo una concentración, sobre todo en las capitales, y en otros lugares donde el número es insuficiente. Entonces, ese es el indicador de un médico cada 10.000 habitantes o una enfermera cada 10.000 habitantes, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes miren ese indicador básico que les digo, es un número que van a encontrar. Igual, infraestructura se refiere a la cantidad de hospitales que tengo según la población,
centros de salud o lugares de policlínicas o unidades de salud de la familia que van a hacer atención primaria en proporción a mi población. ¿Y cobertura de los servicios de salud a qué se refiere? ¿Alguien puede ayudar? A cobertura, acho que estaria mais referente à área que o serviço de saúde consegue cobrir. Sí, y sobre todo las ofertas de los servicios, a qué cantidad de la población llega. Por ejemplo, vacunación. ¿A cuánto hay metas en vacunación que tenemos que cumplir todos los años? Y todos los servicios, por ejemplo, otra evaluación de cobertura es cuántas de las embarazadas que llegan a un servicio han seguido su prenatal en un servicio de salud antes del 4º mes de embarazo para poder detectar los embarazos de riesgo, o llegaron ya para tener nomás cuántas de las embarazadas tuvieron parto que se llama institucional o tuvieron en la casa, y eso tiene un impacto mayor aún cuando evalúo poblaciones indígenas, ¿verdad? Y que tienen relación con las causas de mortalidad, con lo que se llama la primera demora. La mortalidad materna tiene 3 tiempos donde se falla. La primera demora es en la comunidad misma, donde la embarazada, y este es un indicador cualitativo que me permite evaluar mi indicador cuantitativo, que es la muerte materna. Yo analizo y veo dónde se perdió el tiempo. La primera demora es porque no pudo salir, porque no había caminos, porque no había transporte, o por cuestiones culturales que ocurre también, donde el cacique no le permite o el esposo no le permite y le dice que tiene que tener con el chamán, con la partera de la comunidad. Esa es una primera demora. La segunda demora es durante el traslado, el tema del transporte, la ambulancia, ¿verdad? Y la tercera demora es la que ocurre en el servicio de salud. Llega, no hay cama, no hay anestesista, no hay todo lo que ocurra dentro del servicio de salud. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué este análisis cualitativo? Porque dependiendo de dónde está la falla, en mi cobertura de salud yo tengo que actuar para poder cambiar esa realidad y disminuir mi mortalidad materna. ¿Se dan cuenta de la importancia del indicador cuantitativo y de analizar cualitativamente también? El gasto en salud es un poco lo que vimos hace rato sobre el alcance, ¿se acuerdan? El alcance y la distribución de un presupuesto, la inequidad en salud. ¿Alguien sabe la diferencia entre equidad e igualdad? Vamos a ver um pouco. Eu creio que a igualdade é você tratar todo mundo da mesma forma, mas a equidade é você, por exemplo, dar uma maior atenção, digamos assim, para quem necessita mais que o outro, entende? A igualdade seria sem discriminação, você atende todo mundo do mesmo jeito, mas a equidade é você dar atenção a quem precisa um pouco mais. Así mismo, exacto. ¿Quién habló? ¿Rafaela? ¿Fuiste tú? ¿Quién habló? Sí, profe. Rafael. Sí.
Muy importante. Y ustedes van a escuchar que en salud siempre estamos hablando de equidad o inequidad, porque no es que yo le tengo que dar todo igual a todo el mundo, porque hay gente que necesita más atención y más cuidado y que llamamos los vulnerables en salud, ¿verdad? Y esa es la equidad, que ya que no tiene oportunidades por sus recursos, por su historia, por el lugar donde vive, lo cultural, yo tengo que darle más para poder protegerle mejor, salvar su vida, evitar enfermedades y evitar la mortalidad, ¿verdad? Entonces, ese criterio de equidad es lo que tiene que, y es lo que hace que se invierta mayor cantidad de recursos en los que más necesitan, ¿verdad? Muy bien, muy importante que ya tienen claro ese concepto. Y por último están las estadísticas demográficas y socioeconómicas que son los números que ayudan al análisis cualitativo, por ejemplo, cuánta gente está trabajando, está ocupada, desocupada, la fecundidad, la fecundidad global que se llama de la mujer para el crecimiento poblacional. Son los factores estadísticos que generalmente no es salud quien produce, sino la dirección de encuestas y censos, pero que son utilizados en la construcción de los indicadores para salud. Son datos que utilizamos como denominadores para construir nuestros indicadores de salud, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver mortalidad y carga de morbilidad. Está un poquito chiquito esto. Bueno, de todo esto, después esta presentación les va a quedar acá lo más importante para rescatar, que puede ser complicado y no van a entender, es el concepto de esperanza de vida al nacer. ¿Alguno escuchó ya hablar de eso? ¿Tiene una idea? En una de las clases, por uno de los trabajos de ustedes, nosotros estuvimos explicando un poquito lo que era la esperanza de vida al nacer. Si alguien sabe, se acuerda y comparte un poco con los compañeros. Sarita Rojas, te he visto por ahí, a ver si te animás, o Rebeca Luisa, o Rebeca Eugenia, vamos a ver quién se acuerda y puede ayudar. ¿Qué es la esperanza de vida al nacer? Doutor, é o número médio de anos esperado para um recém. Sí, me sale un poco entrecortado, ¿podés repetir? Está bien encaminado. É o número médio de vida esperados para um recém-nascido? Claro, que va a vivir
habiendo nacido en ese país. No es lo mismo la esperanza de vida en Paraguay, Brasil, África o en los países nórdicos o Japón. ¿Por qué? No solo tiene que ver con la genética, sino tiene que ver con todos los determinantes sociales de la salud y con esa estructura de salud que le garantiza un cuidado óptimo a lo largo de la vida y que mejora su sobrevida. Le garantiza prevención, promoción de la salud, alimentación adecuada. De hecho, ¿quiénes son los que tienen mayor esperanza de vida al nacer hoy? Es una estadística. Tenemos ahí... Doutora, sí. inclusive em Brasil, o número de esperança de vida é diferente por regiões, norte, Claro. nordeste, sul. Totalmente, totalmente. Claro, hay un número país que oculta un poco las inequidades que hay en las regiones porque tiene mucho que ver con el PBI, también el poder alimentarse adecuadamente, el acceder a todas las vacunas, el tener agua, acceso al agua potable, todos factores que inciden muchísimo con la calidad de vida. Ustedes saben que hace unos siglos atrás, 200 y 300 años atrás, la esperanza de vida al nacer era entre 35 y 40 años. ¿Por qué? No había antibióticos, las epidemias realmente arrasaban, había guerras y pestes, catástrofes, ¿verdad? Entonces, era poco. La persona que vivía 40 años es como las personas que para nosotros ahora viven 80 años. Y en el Japón creo que la esperanza de vida en este momento es 88, ¿verdad? Porque hasta genéticamente han mejorado. Entonces, por eso es muy importante. Y este indicador es importante para cuando estamos evaluando un programa y es lo que habíamos visto con los accidentes de tránsito, por ejemplo, o con las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, cardiovasculares o cáncer, cuando decimos que acorta su esperanza de vida al nacer, cuando mueren prematuramente. Cuando mueren prematuramente, una persona que esperábamos que en Paraguay viva hasta los 77 años y es diferente en mujer y varón. La mujer tiene un poquito más y eso probablemente es genético en el mundo, ¿verdad? Y el varón 72 o 73 y murió a los 40 de un infarto o a los 50. Entonces, hablamos de una muerte prematura. Y hay un indicador muy interesante que se llama años de vida perdidos. ¿Y cómo se construye ese indicador? Tomo la esperanza de vida al nacer, que es 75, voy a decir, y él murió a los 50. ¿Cuántos años perdió, desperdició, no llegó, no disfrutó? ¿Verdad? 50 a 70, 25 años. Entonces, en esta fórmula se mide todos los casos de enfermedades cardiovasculares y los años de muerte prematura que tuvieron. El promedio de edad, yo saco
con mis indicadores a los cuántos años murió el promedio en que murió por infarto y otras enfermedades cardiovasculares. Y es, vamos a decirle, 60. Entonces la suma de eso da lo que se llama años de vida perdidos. Donde esto es muy impactante es en los accidentes de tránsito. Y con este redondeo vamos a terminar porque después voy a llamar ya la lista, les aviso. La muerte por accidentes de tránsito, el pico más alto es entre 15 y 39 años. Entonces, si sumamos todos los casos de muerte entre 15 y 39 años y los años de vida perdidos hasta 72 o 77, eso me da el total de años de vida perdido y es muchísimo, es la principal causa donde yo pierdo una población joven en la que el sistema de salud ha invertido mucho y probablemente invertido en el control de la embarazada, en el cuidado, en el parto, en la vacunación, en el crecimiento y desarrollo del niño, en la educación. Sí, tuvo una educación, una gran cantidad de inversión y antes que pueda desarrollar o florecer esa persona en la sociedad, eso se perdió. Por eso se consideran las patologías con mayor año de vida perdidos en salud los siniestros viales o accidentes, ¿sí? Bueno, la presentación, acá ya hay conceptos que van desarrollando esto que nosotros ya hablamos, la cobertura, los factores de riesgo, el personal, todo eso ya estuvimos desarrollando con ustedes. Van a leer y ahora voy a pasar lista. Bruna Alves. Profe, a Bruna me mandou mensagem há pouco, falou que estava bem ruim a conexão dela, aí caiu. Ah, bueno. Esto. Não escuto. No, y me estaba, perdón, habilitando la... Ya. Casio Acevedo. Presente, doutora. Sí. Y Nicolás. Presente, doutora. João Víctor, ya te he visto. Presente, doutora. Diego Carneiro también. Antonio Cataño, quiero verte. Antonio, estaba apagado tu... A ver, Antonio. Bueno, Claudia, sí, la he visto. Kesia, ¿estás? Presente, profe. Keila Pimentel. Keila Roger Marcos, sí, estuvo muy participativo en la reunión. Luani de Sousa, ¿estás, Luani? Quiero verte. Presente, profe. Presente. Bueno. Giovanna Batista. Giovanna. Bueno, Mara Giselle dos Santos. Giovanna.
Ay, conéctame un poco. Este se me voy a quedar sin batería. Conéctame. Un ratito. Un ratito. Es la batería, un ratitito. ¿Dónde está su batería? Ah, ahí es. Ya. A la miércoles, digo. Ahí, ya. Ya. Luana, te veo. Sí. Giovanna, a ver. Giovanna, Mara, no las veo. Carla, Cristina, Fava. Carla, ¿dónde estás? Vou abrir minha câmera para o pessoal. Bueno, eso. Aí, Eso. Jean Casio Godoy. Presente, profe. A ver, a eso. Acá. Ya. Raquel Gómez Pedrosa. Raquel. Presente, profe. A verte. A ver, Raquel. Muy bien. Muy bien, Raquel. João Enrique Carvalho. Presente, doutora. Muy bien. Rafaela, que estuvo participando luego. Lucas Kuminski. Lucas, ¿estás? Presente. Quiero verte. Alberto también estuvo muy participativo. Laura Marcela Magaláes. Presente, profe. Muy bien. Caroline no me contestó hace rato. Bruna Mensen. Qual, doutora? Posso repetir? Presente, profe. Ah, Laura. Laura Marcela, sí. Caroline, lo que querría. ¿Caroline me habló? ¿No? No. Bruna Mensen. Sí. Doutora, é Caroline Pasquetto? Es Caroline Márquez da Silva. Caroline Márquez da Silva. Presente, profe. A ver, Bruna, abre tu cámara. Está aberto. Ahí está, muy bien. Aquí. Hola, sí. Gracias. Los Novak, Amanda y Anderson. Amanda, Novak. Presente, profe. ¿Y tu hermano? ¿Está? No está. Bueno. Acho que está, profe. ¿Dónde está? Lucas, llegaste. Estava aqui já, professor, estava com a câmera desligada. Ah, sí. Bueno, la próxima vez te vamos a hacer preguntas. Clayton Anderson. Anderson Novak. Bueno. Arthur Oliveira Torreis. Arthur. Caroline Pasquetto, sí, ya te identificaste. Presente, doutora. Presente. Sí, sí. Gloria Isabel Pereira. Gloria Isabel Pereira. Gloria Isabel. Sara Rojas. Sarita, ¿estás por ahí? Profe, con tu bebé? Anderson. Anderson, Presente, ¿por dónde doctora. andabas? La próxima vez, preguntas. Presente, doctora. ¿Quién me dijo presente? Sara. Sara, ¿podés abrir tu cámara, Sarita? Está abierta, profe. Es que estoy con el micrófono en el celular. Ah, ya. ¿Estás con tu Acá está. bebé? Bueno. Lorena Rodríguez dos Santos.
Lorena. Ruth Victoria Romero, Ruth Romero, Delarney Romero, Mateus, he visto ahí, pero quiero que abra su cámara. Igual que Rebeca Luisa. Hola, profe. A ver. A ver. Ah. Mateus es el que me habló, ¿verdad? Mateus. Sí, profe. Estou sem câmera, profe. Mi celular rompeu e estou só com o notebook. Ah, ¿y Rebeca? Rebeca no está contigo. Hola, profe. Ah, ahí estás ahí. Y no están... no estás con tu hermana, entonces, Mateo. Tenés que tratar de estar con ella en la clase para poder ser visible. Por esta vez, yo le voy a comentar a la doctora Jessica, ¿sí? Yanka, Sabrina. Yanka. Presente, profe. Muy bien. Rebeca Eugenia Navas. Rebeca Eugenia Eliana Montserrat. Presente, profe. Rebeca Eugenia, muy bien. Y Monse Torres, ¿estás? No está. Rafael Silio. Acá, doctora. A Rafael sí lo he visto ya hace rato. Muy bien. Hay otros nombres agregados que están en la lista. Yo voy a llamar Eduardo Almeida Sousa. Presente, profe. Eduardo, ya te veo. Perfecto. Alexander Dantas. Jordana Dalef. Marcelo de Almeida. Ana Ligia Montresol, creo que no están. Giovanna Catielli. Fabiana Barahona. Karime sí estuvo. Karime Vitar. Viviana Eduardo, profe, você viu? ¿Perdón? Eduardo, colocou presente? Eduardo sí, Eduardo tiene presente. Okay. Pero Alexander Dantas, Jordana, ¿dónde está? Se cortó el audio, doutora. Acá, doutora, estava entrecortado. Ah, e te puedo ver, Alexandre? Acá nesse dispositivo eu não tenho webcam, doutora. Bueno, quiero que sepan que una condición de la universidad es que nosotros podamos verles, entonces tienen que buscar la forma de tener un dispositivo. Generalmente con el teléfono tiene cámara y hay que tratar de... Jordana no está, Marcelo de Almeida tampoco, Ana Ligia. Eu tô sim, prof. Jordana aqui. Ah, Jordana, ya. Ana Lígia aqui também, prof. Ana Ligia. Profe? Sim? Marcelo de Almeida Pina mandou avisar que ele está com probleminha na conexão, mas ele já está tentando desconectar, ¿sí? Pero entonces quiere decir que no estuvo en la clase. Si tuvo todo el tiempo problema de conexión, no estuvo en la clase. Ya tiene ausente. O sea, Giovanna Catielli, Fabiana. Presente, doctor. ¿Dónde está Giovanna? Maestro, ¿sos Giovanna? Sí, porque tú estuviste. Catielli, maestro. Hay dos Giovanna. Sim. Eu sou Giovana Maestro. Sí, y no Catielli. Sim, Giovana Catielli Maestro. Ah, ya. Acá está solamente. Perfecto. Viviane Pereira, he visto que estaba también. A ver si... a senhora me pulou. Fabiana. Thaisa también la he visto. Ismael Ventura. No he visto. Bianca Dalef, no sé si está. Ana Cándida, sí.
Tiago, Vinícius. Oi, prof, eu tô sim. Pô, pro, Bianca. amigo. Bianca, muy bien. Ah, Pro. sí. Ana Cándida presente, ya te he visto desde el comienzo. Inconfundible. Tiago presente, prof. Tiago. ¿Tiago Leal o Tiago Minuesa? Minuesa. Minuesa. Tiago, perdón. Thaisa es Leal. Sí, perdón. Isabela Viana Remde. No, está Giovanna Perfín, Rosalía Moreira, Caroline do Carmo. Presente, Giovana, doutora. Giovanna Perlim, Giovanna. Rosalía Moreira, Caroline do Carmo, María Luisa Paván, Valdir Júnior. Maria Luísa presente, prof. Ah, Maria Luísa le he visto. Valdir tá aqui, prof. Presente. Sí. Valdir presente. Juliana Albuquerque, no le he visto. A Ruan, sí. Presente. Presente, prof. Ah, yo te quise Juliana hacer una Albuquerque presente. pregunta. Hace rato te salvaste. Ruan. Yamiles. Yamiles está. Presente. Bueno, sí, ya te he visto. Valdir Mayoli. Alan Víctor también le he visto. Gabriel Martins. Thais Monteiro. Gabriel Martins, Thais Monteiro, Marcus Vinicius, Fernando. Gracias a las preguntas, le vimos hace rato. Patricia Caldas, Víctor Hugo D'Angelo y Aline Ayala. Bueno. Presente, prof. ¿Quién es Víctor Hugo D'Angelo? Víctor Hugo D'Angelo. Sí. Alice Cabelo. Alice. ¿A quién? Bueno, se cierra la lista. El que no pudo entrar es porque no estuvo en toda la clase. Entonces, bueno, muchas gracias. Esta es la clase del jueves 16 de octubre de gestión de la salud. La presentación va a estar después en la plataforma Moodle cuarto semestre para que puedan verlo, analizarlo mejor. Y voy a transmitir a la doctora Jessica la tarea también que les encomendé. Así que fue un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Graças, prof. Tchau, tchau, Doutora Alberto Madureira. Tchau. Eu não ouvi meu nome. Tchau, doutora. Alberto Madureira também presente. Sí, sí, Alberto, claro que sí. Todos los que participaron con su pregunta, yo ya le pongo automáticamente, los he visto. Solamente le llamo a los que no los veo. Así que, tranquilos. Gracias, doutora. Chao, chao. Muchas gracias. Eso.